Hola de nuevo, estamos aquí con los vídeos del Word 2010. En el vídeo anterior habíamos estado viendo la parte de arriba de la herramienta fuente, que es esta que tenemos aquí en pantalla. Y en este vídeo vamos a ver los botones que tenemos en esta herramienta en la parte, en la fila de abajo, que van desde aquí, negrita, hasta este que es el color de la fuente. Bueno, empezamos por el primero. Supongo que muchos de vosotros ya sabréis qué significa cada uno de estos tres elementos, pero no obstante yo los voy a explicar. Si seleccionamos el texto, acordaos que para seleccionar el texto tenemos que pulsar fuera de él. Bien, cuando nos aparece la flecha hacemos un clic, o bien pinchamos delante del texto y sin soltar el ratón arrastramos hasta el final. O bien sobre el propio texto haciendo triple clic. Si hacemos doble clic selecciona una palabra, si hacemos triple clic selecciona toda la línea o todo el párrafo. En este caso solo tenemos estas palabras. Bueno, vamos a comenzar por la herramienta negrita, que también podemos ejecutarla con las teclas control más N del teclado. Como veis, pues el texto cambia a negrita, es decir, que se hace un poco más grueso. ¿De acuerdo? Si seleccionamos el texto de nuevo y desactivamos el botón negrita, y en este caso activamos ahora cursiva, que se ejecutaría con combinación de teclas control más K, cambia a cursiva, es decir, el texto está un poco inclinado. Lo mismo, desactivamos el botón y aplicamos subrayado, pero en este botón vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos un desplegable junto a él que nos permite varios tipos de subrayados. Tenemos subrayado de una línea, de dos líneas, de una línea más gruesa, de puntos, de rayas y puntos y combinaciones varias, incluso ondas, que es este último que tenemos aquí. Pero además Word nos permite, además de cambiar el color del subrayado, que lo tenemos aquí, podemos elegir que el subrayado fuese de color rojo, por ejemplo, o fuese de color azul, o fuese de cualquiera de los colores que tenemos aquí. Incluso tenemos opciones de elegir más colores con este botón que tenemos justo abajo de esta paleta de colores, que se llama más colores. Cada uno puede experimentar y buscar lo más adecuado. Pero si no nos convence ninguno de estos subrayados, podemos pulsar el botón más subrayados. Si pulsamos el botón más subrayados, se nos vuelve a abrir la misma ventana que se abría en el vídeo anterior, que es la ventana de formato fuente. ¿De acuerdo? En esta ventana tenemos todas las opciones que veíamos en el vídeo anterior. También tenemos el tipo de fuente, tenemos el estilo de fuente, que es lo que estábamos viendo ahora, negrita, cursiva, o incluso varios de ellos, el tamaño del campo, tenemos el color de la fuente, que lo vamos a ver ahora en esta herramienta, y en estilo de subrayado tenemos más opciones de subrayado. Como veis, aparecen más opciones de las que teníamos antes. O incluso podemos elegir, una cosa que también es bastante común, subrayar solamente las palabras y no el espacio que tenemos entre ellas. Vamos a seleccionar esta opción, por ejemplo, y vamos a dar a aceptar. Como veis, si acerco un poco más la pantalla, se ha subrayado solamente cada una de las palabras y no el espacio que tenemos entre las palabras. Como veis, entre curso y D no ha subrayado, entre D y Word tampoco ha subrayado, y así sucesivamente. Bueno, esto que estoy haciendo de acercar el texto y alejarlo, lo hago mediante la rueda del ratón, que nos permite, que si la usamos solamente nos permite subir y bajar la pantalla, que es lo mismo que mover esta barra de desplazamiento. O si la movemos esa rueda y tenemos pulsado el botón control, se hace el texto más grande. La visualización, el texto sigue manteniendo la misma proporción respecto a la hoja, pero nosotros lo vemos más grande en pantalla, aunque si lo quisiésemos imprimir saldría exactamente del mismo tamaño, tal y como lo tengo ahora en pantalla, que si lo dejo así, por ejemplo, saldría exactamente del mismo tamaño. Pero a efectos de visualizar todo el texto de una hoja para ver cómo queda escrito, pues esta herramienta es bastante útil, esta combinación de teclas. Repito, control y la rueda del ratón.
arriba y abajo se hace más grande o se hace más pequeño. Vamos a continuar por el siguiente botón de los que tenemos aquí, que es tachado. Si vuelvo a seleccionar el texto y marco esta herramienta que es tachado, pues como veis nos aparece el texto tachado. Luego tenemos, si desactivamos otra vez el tachado, es más, voy a desactivar también el subrayado. Para desactivar ese subrayado que es especial, lo tenemos que hacer desde aquí. Una vez desactivado, vamos a ver qué son estos dos nuevos elementos que tienen mucho que ver entre ellos, aunque no son exactamente iguales. Tenemos aquí una X con un 2 en el subíndice y una X con un 2 en el superíndice. Pues efectivamente para eso sirven estos dos elementos. Si por ejemplo queremos poner, aquí sería un poco extraño, pero podemos poner 20 elevado a 10, deberíamos de seleccionar los números 1 y 0 y podríamos seleccionar superíndice. Por lo tanto, ya nos aparecen por encima de los números anteriores, es decir, como superíndice, que para devolverlo a la posición normal desactivaríamos este botón. O si bien lo queremos poner en subíndice, ¿vale? Es decir, aparecer por la parte baja de la línea de texto, pues seleccionamos esa parte y pulsamos el botón subíndice. También podemos utilizar las combinaciones de teclas, como veis en pantalla, de control más igual para el subíndice, control más más para superíndice. Dejamos el texto como lo teníamos antes, desactivando esta opción, y pasamos a esta herramienta que en las versiones anteriores a la 2010 no estaba. Esto es lo que se llaman efectos de texto. Como veis, esta herramienta de efectos de texto también tiene un desplegable, o si pulsamos sobre ella mismo nos aparecen las diferentes opciones. Tenemos una serie de formatos predefinidos, o si lo preferimos, pues podemos elegir distintos tipos de esquemas, como vemos aquí, sombras, hay muchas variedades, reflexiones, es decir, la letra va a aparecer reflejada en la parte baja de la pantalla, o incluso tenemos más opciones de reflexiones y de iluminados, que es una parte muy con la que nos podríamos entretener mucho, pero a efectos de utilización del propio Word como procesador de textos, pues no es una cosa demasiado útil, sino que es más bien para crear efectos llamativos. Bueno, como digo, podéis experimentar con cualquiera de estos elementos. Como veis, en la parte de detrás, pues vamos viendo cómo se modifica esto en función de si cambiamos la iluminación o cambiamos la reflexión del texto, como podría ser este efecto que vemos ahora en pantalla. Si nos fijamos, pues aparece el texto reflejado. Como digo, es más bien un elemento artístico que cualquier otra cosa de utilidad. Bueno, como decía, vamos a desactivar esta opción. Para desactivarlo, bien podemos pulsar a los botones de atrás y adelante, que son estas dos flechitas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Si pulsamos hacia atrás, pues lo dejamos como lo teníamos antes. Vamos a pasar al siguiente botón, solamente nos quedan dos, que es el de color de resaltado de texto. Si queremos resaltar, por ejemplo, la palabra Word solamente, si seleccionamos esta palabra, acordaos con doble clic, o bien pinchando delante de ella y sin soltar el botón izquierdo, arrastrar hasta la última palabra, podemos pulsar esta herramienta de aquí y bien resaltar con el color que aparece por defecto, que es el amarillo, o elegir otro de los colores que tengamos aquí. Si por ejemplo lo queremos resaltar en color verde, pues pulsamos en verde. Fijaos que esto es un resaltado y no es el color de la letra. El color de la letra sigue siendo negro, y el resaltado, que es decir, la parte de detrás de la línea de ese texto, aparecerá en color verde. Pero si lo que queremos es cambiar el color de las letras, por ejemplo, vamos a seleccionar ahora la palabra curso, lo debemos hacer con la herramienta última que tenemos en esta parte de fuente. Es decir, que si queremos, por ejemplo, poner las letras de color rojo, pues aquí tenemos el último botón de esta herramienta,
que tiene un desplegable también, a través del cual podemos elegir los colores que queramos. Vamos a seleccionar rojo y al mismo tiempo que cambiamos de color las letras, podemos modificar también el fondo de las mismas. Es decir, si queremos el mismo fondo de antes, ese resaltado verde y las letras en color rojo, pues utilizaremos una combinación de ambas cosas. Si con todo esto que tenemos aquí aún necesitamos algunas modificaciones extra, para acceder al menú, a la ventana que nos aparecía, nos ha aparecido varias veces durante estos vídeos explicativos, debemos de pulsar sobre esta flechita que aparece aquí. Si pulsamos sobre ella, como veis, se nos abre la ventana donde tenemos una serie de efectos adicionales, como pueden ser, como veis aquí, hemos visto fuente, estilo de fuente, tamaño, color de fuente, estilo de subrayado y color de subrayado, que ya lo habíamos visto, hasta ahí ningún problema. Y luego tenemos aquí una serie de efectos que algunos no tienen acceso directo desde la barra de herramientas, sino que están escondidos. Tachado sí que lo teníamos. Tenemos un doble tachado, que es nuevo, para que veáis cómo queda. Pues el doble tachado, aquí tenéis el efecto en pantalla. Subíndice y superíndice ya lo hemos utilizado. Tenemos una cosa que se llama versalitas, que viene a ser un formato en el cual aparece todo en mayúsculas, pero las iniciales o las palabras que en realidad van en mayúsculas son un poco más grandes. Tenemos el formato mayúsculas, que ya lo habíamos visto, o incluso un formato oculto que nos mostraría el texto de la siguiente forma. Voy a seleccionar curso y voy a volver otra vez a las opciones. Vamos a seleccionar oculto. Es decir, el texto está, pero está escondido. Entonces, para devolverlo a su origen, deberíamos de deseleccionar oculto y volvería otra vez a aparecer el texto. Del mismo modo, también tenemos otras opciones aquí, que es establecer como predeterminado. Si queremos que la letra por defecto que se abra al iniciar el Word sea otra, distinta, pues seleccionaríamos aquí, y lo que queremos, por ejemplo, es que sea, por ejemplo, Arial. Vamos a buscar Arial y que escriba en negrita y a tamaño 12, pues pulsaríamos ahora establecer como predeterminado, y cada vez que abramos el Word 2010 nos aparecerá este tipo de letra por defecto, en lugar del Calibri 11 que tenemos por defecto ahora. También tenemos otro botón aquí al lado que se llama efectos de texto, que si lo pulsamos pues nos aparecen más efectos como los que teníamos, que hemos mostrado antes, respecto al contorno, el estilo de línea, sombras, reflejos, iluminación y tal, que son elementos, como digo, más artísticos que útiles dentro del Word 2010. Bueno, pues hasta aquí tenemos visto el formato, el apartado de fuente en cuanto a un nivel normal. Tenemos una carpeta de avanzado que ya accederíamos a otras características nuevas, como puede ser el espaciado entre caracteres. Es decir, ¿cómo funciona esto? El espaciado entre caracteres, vamos a seleccionar el texto primero. Funciona de la siguiente forma. Si lo tenemos a escala 100, lo podemos poner a escala 200. Como veis, aquí nos sale un ejemplo de vista previa. Aparecen las letras más separadas entre sí. Las podemos incluso juntar mucho, juntar poco, o si lo dejamos al 100%, aparecen en esa escala. Luego tenemos expandido o comprimido. Aquí las letras aparecen más separadas o más juntas. Vale, como veis, son sistemas distintos. Podemos seleccionar el tipo de expansión que queremos. Podemos expandir en 1, en 2 puntos, en 3 puntos, etcétera, más expandido. O bien lo volvemos a dejar normal, o incluso la posición del texto elevado o disminuido, que no es lo mismo que subíndice y superíndice, sino que lo que hace es desplazarlo hacia arriba manteniendo el mismo tamaño que tiene de forma original. En cuanto al interletraje para fuentes y características OpenType, como veis que nos quedan estas opciones.
son funciones en las que un uso normal, incluso avanzado, del Word, en las que en ese tipo de usos no se emplearían apenas. Por lo tanto, creo que no es necesario explorar sobre estas opciones, y si alguno de vosotros pues lo demanda, pues haremos un vídeo especial para estas opciones avanzadas extra que tiene el formato fuente. Pues bueno, hasta aquí tenemos visto esta herramienta tan utilizada y tan útil de Word, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo con una herramienta nueva. Hasta pronto.